yo igual voy a seguir predicando. Pero sigo con el tema. ¿Sabe que David agarró 5 piedras redonditas que simbolizan los 5 ministerios? Y tomó su boleador, le puso la piedra, y vino el gigante y le tiró la espada, una flecha, casi le pega. Pero David, sin su verdad, tomó la boleadora, puso la piedra y empezó a dar vuelta. Y David le dijo: yo te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar la voy a llevar de trofeo a mi rey, le dijo. Y empezó la batalla, y todos mirándolo, allá los filisteos y acá los israelitas. Y empezó el rey David y lanzó la primera piedra y se la incrustó en la frente al gigante. Y el gigante cayó de espaldas. No sé si han visto la película ustedes. Hay una película bien ilustrada de cómo el rey David destruyó al gigante Goliat. Y todos quedaron sorprendidos, hasta los hermanos le decían: ¿cómo vas a ir tú a meterte allá? ¿Cómo tú vas a ir a enfrentarte a ese gigante si nosotros somos preparados y tenemos miedo de ir nosotros? Y vaya a ir tú, que tú no tenés la fuerza ni la gallardía para enfrentarse a ese. Dijo: yo le he sacado la oveja, aleluya, los cabritos, la oveja de los hocicos de los osos, de los leones, y no le voy a pegar a este filisteo incircunciso. Qué interesante esta palabra. Y sabe que el rey David fue y botó al gigante con un puro piedrazo, le incrustó la piedra en la frente, cayó y con su misma espada pescó la espada del gigante y con la espada los degolló y le sacó la cabeza, y agarró la cabeza y se la llevó al rey. Y el rey lo condecoró, lo levantó, lo honró. Porque cuando Dios te envía a hacer algo, hermano y amigo, cuando Dios te llama, cuando Dios te envía, cuando Dios te levanta, cuando Dios te consagra, cuando Dios te aparta, quien se levante, que se levante, el que se levante, aunque se levante el gobierno, aunque se levante el Papa, aunque se levante la ONU, aunque se levante la OTAN, si Dios te llamó, aleluya, nadie va a ir en contra del Hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios lo tiene aquí por casualidad? ¿Usted cree que Dios lo trajo en este día para sentarlo ahí solamente? No, si Dios tiene algo grande para ti. Pero tú tienes que entender el propósito. Y hay que ser valiente. Tenemos que ser preparados. A veces viene la guerra encima, a veces viene la dificultad, a veces se te levantan los mismos hermanos, a veces se te levanta el pastor de tu iglesia, a veces se levantan los problemas en tu casa, a veces hay oposiciones y tú ves el problema grande y no sabes cómo desenvolverte y arrancar de ese problema y te olvidas hasta que soy hijo de Dios. Y el Señor dice: orar, dice: clama a mí y yo te responderé. Velad y orar para que no entréis en tentación. Dice: es imposible de que no vengan tropiezos. Hermano, esta palabra es para nosotros. Es imposible que no vengan tropiezos, hermano. Pero hay de que por quién vengan los tropiezos. Por eso que Dios te levanta, te prepara como un hombre de Dios, como un soldado espiritual, para que tú tomes las armaduras de Dios, para que te levantes, para que tomes el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, en un cual podráis parar todo dardo de fuego del enemigo. Bendito sea Dios. Dios no nos tiene por juguete acá. Cuando llegamos acá la media trifulca, hay una mujer que alaba hasta a Dios, salta y todas las cosas. Le dije algo y se enojó y se fue. Esto es para gente madura. Para servir a Dios no hay que enojarse. Aunque te reten, aunque te reprendan, quédate callado, porque si eres de Dios, Dios va a pelear por ti. Pero si peleas tú para defenderte, Dios no te va a defender. Pero si tú te quedas callado, cerráis la boca, dejáis que Dios pelee por ti, Dios te da la victoria.
¿Quién le dio la victoria al rey David? ¿Cómo quedaron todos los israelitas? El escuadrón de Israel vio que un jovencito mató al Goliat y ellos estaban todos tiritando. No quiero ser soldado. Mejor voy a retirar de la milicia. Vámonos, Felipe. No soy más evangélico. No predico más. Mejor vámonos, Felipe, a tomar una chelita. Aleluya. Por eso que Dios, que el Señor reprenda al diablo, si tiene razón, varón. Son bromas que uno hace a veces. Dios da gracia. Y esta palabra, hermano, simboliza, y esta palabra tú la puedes personificar en tu persona, en tu vida diaria, en lo que tú estás viviendo, donde estés viviendo, en la situación que estés viviendo, en la situación que estés viviendo, Patricio. A veces el diablo se te levanta como el gigante Goliat, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos al Dios del escuadrón de Israel, tenemos al Dios de favor de nosotros. Aleluya. Y Josué le dijo a su criado, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso que nosotros tenemos que afirmarlo en Cristo, en su palabra, buscar el rostro de Dios, orar, clamar, humillarnos delante de la presencia de Dios, entender el propósito de Dios, pedir a Dios, Dios, ábreme el entendimiento, ábreme la visión, ayúdame, Señor, a ser cristiano, ayúdame a ser evangélico, ayúdame a ser convertido, salva mi alma, Señor, que esté preparado, Señor. Y eso lo va a levantar. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Es el don de Dios. Es un regalo invertido que el Señor lo tiene para todos ustedes, para ti. Dios te está llamando a ti. A veces no entendemos por qué estoy viviendo esta vida, por qué estoy sufriendo, por qué tengo que padecer, por qué tengo que pasar frío, por qué tengo que quedarme en la calle y vivir en situación de calle, por qué me falta esto y me falta esto otro, por qué no tengo dónde vivir, por qué tengo problemas para pagar lo que debo, por qué me pasa esto y esto otro. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Lo que tenemos que entender nosotros que tenemos a Cristo acá, nosotros tenemos que entender que si nosotros no tenemos oración, si yo no oro, no le pida a Dios. Si yo no oro, no puedo venir a pararme acá y predicar la palabra, porque yo no hablé con Cristo. Una hermana dijo, no, si usted, aunque no tenga oración, usted igual puede venir a predicar porque Dios igual se glorifica. En su misericordia Dios se glorifica, pero tú no podés venir así sin las armas. El rey David tenía las armas, porque él tenía las armas espirituales, porque él hablaba con Dios día y noche. Él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar. Él sabía que el Dios que tenía él nunca lo iba a dejar desamparado. Y como Dios era con él así era con la oveja. Él cuidaba las ovejas y se veía los leones, los osos que venían a comerse las ovejas. Él le abría de los hocicos a los osos y a los leones y les quitaba las ovejas. Porque eran ovejas de él, era un buen cristiano, un buen hombre de Dios, un buen hijo de Dios que iba a quitarle las almas a Satanás en el mismo infierno y las traía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Esa es la enseñanza que Dios da para un hijo, para una hija de Dios. A veces nosotros creemos que estamos listos con ser cristianos y nos falta mucho, porque lo dejamos estar. A veces decimos, no, hoy día no voy a orar, hoy día no voy a leer la palabra, no, hoy día no voy a ayunar. Total, Dios, yo soy el regalón de Él. ¿Y por qué cuando usted viene, hay gente que ha venido a trabajar y gente que se cae, gente que viene a predicar, después está en la piojera tomando chicha y comiendo arrollado con papa? Aleluya. Y termina mal.
y avergonzamos el Evangelio. Por eso que la palabra de Dios dice, la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se hace insípida, no sirve más para nada, sino que para echarle por los caminos, para ser pisoteado por los hombres. ¿Qué le pasa al cristiano, al evangélico, que predicaba la palabra y después venía a la plaza y te dice, oye, pero si vos te fuiste en pecado, el varón que está aquí, que vino la autoridad de echarlo, ese hombre es cristiano, ahora lo andan pisoteando porque no sirve como sal? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, tu hermano, tu hermana, los que estamos aquí, los que están escuchando, nosotros somos la sal de la tierra, somos los que le damos el sazón, somos los que le damos, aleluya, la candela a este asunto, para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Hay mucha gente que tiene que venir al Señor, hay gente que está afuera, hay gente que necesita de Dios. Yo he recibido mucho maltrato en las cosas de Dios, pero igual sigo siendo cristiano. ¿Se acuerdan los monos porfiados que habían antiguamente, que le regalaban a los cabros chicos? Al mono porfiado, donde lo tiráis caía parado, lo botáis y volvíais a enderezarse. Así es que ser para Cristo. Aunque tengáis el problema que tengáis, no porque tenéis un problema vayas a irte a enojarte, te vayas a tomarte una chela, o te vayas a mandarte un copete, o te vayas a irte a la droga. Con mayor razón tenéis que buscar a Dios. O si te dicen, tú no andáis en fornicación aquí, ya para que hablen de verdad, voy a ir a buscarme una mina, voy a buscarme un vino y voy a fornicar de verdad, y voy a venir a decirle acá, ya, aquí estáis, te gusta hablar, y aquí estoy en fornicación y adulterio. Eso es lo que quiere el diablo. Entre más te hablan a ti de eso, tú tienes que buscar y consagrarte a Dios. Buscar el rostro de Dios, más buscar, entre más te atacan, entre más te gritan, entre más te denigran, porque el que te denigra va a tener que darle cuenta a Dios, porque tú estás haciendo la obra de Dios. La Biblia dice que Dios te llamó y te mandó como una oveja en medio de lobos, en medio de sacales, dice la Biblia. Hay sacales que lo acesan para comer tus carnes, para encarnecerte. Y estas plazas de armas como acá, donde hay altos predicadores, como en Puente Alto, como en San Bernardo, donde predica la gente, se presta para el encarnecimiento. Y los hermanos que dicen ser cristianos, y hay harta gente que dice ser de Dios, pero que no es de Dios, y se vuelve chacal, se vuelve lobo, y empieza a morder y a comer las carnes de los hermanos, y a encarnecerlos y a hablar mal de ellos. Y es el gigante Goliat que tú y yo tenemos que derrotar. ¿Y cómo lo derrotamos? No tenéis que pelear con nadie. ¿Sabes lo que tenéis que hacer? Ayunar, orar, someterte a una oración, someterte a la oración, orar sin cesar, leer la Biblia, consagrarte a Dios, dejarte de pecar, dejar de tu pecado regalón, apartarte de eso y buscar el rostro de Dios. Y Dios va a estar ahí, Dios va a estar ahí, Dios va a estar ahí, Dios siempre va a pelear por ti, Dios siempre va a estar ahí contigo, porque estás en oración, estás a cuenta con Él, Él te está mirando, Él está viendo tu esfuerzo, lo que tú haces, lo que te esfuerza, lo que haces, lo que estás haciendo para agradarle a Él, y Él te va a respaldar en todas las cosas.